La, la reunión tiene por título Nacer en pandemia, experiencia en el servicio de neonatología del Hospital Luis Tirné. La exposición estará a cargo de la doctora Luz María Grez y la doctora Claudia Sánchez. Inicia la presentación la doctora Luz María Grez. Por favor, a los que no están exponiendo, desactivar sus cámaras. Y cerrar el micrófono. Hola, buenos días a todos. ¿Se ve bien? Sí, está bien. Yo soy Luz María Grez y junto a la doctora Claudia Sánchez hoy día les vamos a contar lo que ha sido nuestra experiencia en el servicio de neonatología. Primero que todo queremos agradecer la invitación a esta reunión. Como servicio de neonatología estamos agradecidos de poder participar todos los años en ella. Hoy día vamos a tocar un poquito de introducción, ver los primeros reportes que han salido respecto a la transmisión vertical, lactancia materna, lo que es el alojamiento en conjunto y lo que nos ha tocado vivir a nosotros acá en la sala de parto y nuestros datos locales. Como todos saben, y ya se ha hablado, o es de casi lo único que se ha hablado este último tiempo, en diciembre del 2019, en Wuhan, China, apareció esta nueva enfermedad por coronavirus, por el SARS-CoV-2. Ya en Chile el primer caso llegó el 3 de marzo del 2020 y el 11 de marzo la OMS lo declara pandemia, siendo que ahí ya todos los hospitales y todos los servicios nos empezamos a preparar. Acá el 2 de mayo nace nuestro primer recién nacido hijo de madre COVID positivo y eso da pie a todo lo que nos ha tocado vivir en este tiempo. Los últimos datos mundiales de anoche, vemos que el total de casos va alrededor de 23.800, o sea, 23.813.000 casos, con un total de muerte de casi 820.000. Acá en Chile, ayer ya superamos los 400.000 casos totales, con una total de muerte cercana a los 11.000. Nos posiciona en el número 10 a nivel mundial, pero si esto lo vemos por el total de casos por millón de habitantes o población en el fondo, vemos que nuestro número deja harto que desear y nos posiciona bien primeros en la tabla con 20.000, casi 21.000 casos. Partimos con la curva en marzo bien plana y luego logramos llegar al pic como en junio y hemos ido bajando, pero no hay que relajarse porque si vemos, seguimos con un plató en la curva que no hemos podido bajar de los 1.400, 1.500 casos y lo vemos con las muertes. Por lo tanto, no hay que bajar la guardia y esto es algo que sigue estando hoy en día presente. Si bien nuestra población, en el fondo los recién nacidos y embarazadas, no pertenecen al grupo de riesgo, tanto que de pacientes que ingresan a la UCI como de mortalidad, sí se han planteado dudas de qué pasa en los recién nacidos y el coronavirus. Y eso es lo que vamos a tratar de esclarecer un poco. Las embarazadas son una población susceptible a tener más riesgo de complicaciones en el caso que estén cursando alguna infección. Y las infecciones virales respiratorias aumentan los riesgos de resultados adversos tanto obstétricos como neonatales, y los cambios fisiológicos e inmunológicos que se viven durante el embarazo tienen efectos sistémicos que aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias severas. Es por eso que cuando nos vemos enfrentados al coronavirus, necesitamos un enfrentamiento integral de las embarazadas. ¿Y qué se sabe del embarazo y del COVID? No sé si mucho, poco o es confusa la literatura. Lo que sí no está establecido es que haya una transmisión transplacentaria. Sí se ha visto que los recién nacidos pueden adquirir la infección por vía respiratoria en un periodo postnatal. Generalmente la presentación de los recién nacidos es asintomática o oligoasintomática, y la aproximación que las primeras recomendaciones chinas era de separar y aislar al recién nacido y la madre, se ha visto que interfiere en todo lo que es el apego, el futuro de la lactancia materna y la relación con la madre. Es por eso que en los lugares de alta prevalencia pueden haber muchas personas que son asintomáticas y dentro de este mismo grupo entran las embarazadas y tienen riesgo de contagiar sin saber su condición, en el fondo estando en una estadía hospitalaria. Y acá cobra mucha importancia el screening universal, poder realizarlo a todas las embarazadas para así poder decidir dónde se va a hospitalizar esa embarazada, asignar camas, preparar tanto el equipo y poder brindar una protección oportuna tanto a las madres recién nacidos y al personal de salud.
Una revisión sistémica que salió en junio del 2020 del Journal de Ginecología y Obstetricia trata de esclarecer las posibles rutas de transmisión materna, o sea, si existe o no transmisión vertical y cómo se contagian los recién nacidos. Este grupo incluyó 49 estudios, donde hubo un total de 655 madres y 666 neonatos, donde solo 28, o sea, un 4% de los recién nacidos fueron COVID positivos, todos en infección postnatal. De las vías de parto, un 2,7% fueron por vía vaginal y un 5,3% por cesárea. Y de los 28 recién nacidos positivos, 7 fueron aislados al momento de nacer de sus madres, 5 estuvieron todo el tiempo en alojamiento en conjunto con sus madres, y 13 no fue reportado cómo estuvieron hospitalizados, ¿ya? Para poder hablar de una transmisión vertical, requerimos tener por lo menos una PCR en cordón o una PCR del recién nacido las primeras 12 horas de vida, o obtener PCR líquido amniótico previo a la rotura de membrana. Y estos datos no estaban reportados en esta revisión. Entonces, las conclusiones es que no hay necesidad de realizar una cesárea fuera de las indicaciones habituales en embarazadas que sean COVID positivas. El recién nacido sí puede quedar con su madre manteniendo una distancia de 2 metros, que esto si el recién nacido duerme en su cuna a los pies de la cama de la madre, se logra cumplir. Y con todas las medidas de protección al dar lactancia materna, uso de mascarillas, lavado de manos. La infección neonatal es infrecuente y es poco común que los recién nacidos sean sintomáticos. El riesgo de infección si nace por vía vaginal no aumenta, y en el fondo si se alimenta con lactancia materna tampoco aumenta el riesgo de transmisión de coronavirus. En junio del 2020 salió un estudio hecho en Nueva York, que la verdad es que trajo harta confusión y vemos que en toda esta pandemia y en todas las especialidades hemos ido siempre un paso adelante y quizás 2 para atrás, porque van saliendo nuevas evidencias. Este estudio juntó a 3 embarazadas que estaban cursando una enfermedad severa por coronavirus y trataron de establecer la transmisión vertical tomando muestras de placenta o membrana. Tomaban PCR a todas las embarazadas. Todas ellas estaban desde infecciones moderadas a críticas, y se obtuvo en 3 embarazadas PCR positivas. 2 muestras fueron positivas en membrana y una en placenta, y todos los recién nacidos de estas 3 pacientes fueron negativos. Se les tomó PCR dentro de los primeros 5 días de vida, obteniendo 2 PCRs negativas. Lo que sí trajo la confusión, y era que se había hablado al principio de esta pandemia que lo más probable es que no había transmisión vertical. Este estudio sí nos pone en duda de que podría existir ese riesgo, sí ratificando que los recién nacidos son poco sintomáticos y no producen la infección. En Turquía se hizo un estudio de una cohorte multicéntrica en las 34 UCI neonatales, donde se obtuvo 125 recién nacidos hijos de madre COVID positiva. Dentro de las complicaciones que se vieron, bueno, un 70% nació por cesárea, hubo un 26% de prematurez y un 13% de niños que nacieron bajo peso al nacer. De estas, un 6,4% de las madres estuvieron en UCI conectadas a ventilación mecánica invasiva, y de ellas alcanzaron una mortalidad de un 5%. Y de todos estos 125 recién nacidos, solo 4 fueron positivos. A estos recién nacidos les tomaron las PCRs entre el 2º al 5º día de vida. Las edades gestacionales variaban entre las 38 semanas y el más prematuro fue de 26 semanas. Y de estos 4 recién nacidos, 1 fue asintomático, 3 requirieron apoyo de ventilación mecánica no invasiva con un CPAP nasal, y 2 conectarse a ventilación mecánica. Y lo que sí se plantean los investigadores en este estudio, si es que esos resultados fueron solo por el COVID o además estaban asociados a su prematurez o condiciones neonatales. Y eso no queda, no podemos tener una respuesta. Cuando nos vamos a leer sobre lactancia materna, sí se ha estudiado y se ha visto que hay presencia de anticuerpos IgA frente al SARS-CoV-2 en la leche de las mujeres infectadas, lo que esto podría disminuir un impacto clínico en la enfermedad del recién nacido. Y un estudio de Alemania mostró ARN del SARS-CoV-2 en leche materna, que coincidió con los síntomas leves de la enfermedad de la madre y una prueba positiva en el recién nacido. Este es el estudio. Si bien fueron solo 2 embarazadas que se tomaron las muestras, estas muestras se tomaron de extracción de leche materna con un previo aseo de la mama y pecho,
al extractor con técnica limpia en el fondo, y les tomaban PCR seriadas a todas las mamaderas, ¿ya? Estuvieron en alojamiento en conjunto tanto madre como recién nacido, y en el caso 1 vemos que en la leche no hubo presencia de SARS-CoV-2 y el niño igual presentó síntomas respiratorios leves. Y en la segunda madre sí, al 10º y al 13º día aparecieron PCR positivas que coincide con síntomas moderados de la madre respiratorio, y también coincide que el recién nacido presentó muestras PCR positivas para coronavirus, pero además aparece acá un BRS que también podría explicar los síntomas respiratorios que tuvo este neonato. Y es así como durante todos estos meses han aparecido distintas recomendaciones. Las primeras recomendaciones chinas fueron bastante más restrictivas, donde la primera sugerencia, como les comenté anteriormente, era separar al recién nacido de la madre, pero ya se fueron viendo en todos los últimos grupos de trabajos pediátricos, de la OMS, UNICEF, el CDC, que la recomendación empieza a ser que puede haber alojamiento en conjunto y que puede haber lactancia materna. Y en el fondo poder favorecer todos los beneficios que tiene y todos conocemos de la lactancia materna. Así no se quedó atrás las recomendaciones de la rama de NEO, la SOCHIPE y la Sociedad de Infectología, reconociendo y recomendando lo importante que es la leche materna, que es la mejor alternativa para nuestros recién nacidos vivos. Y por eso es necesario realizar todos los esfuerzos y adecuar las condiciones clínicas que se puedan para poder tomar como una decisión informada y respetar esta toma de lactancia en las madres. Así que con toda esta información que fue apareciendo en todo este tiempo, de marzo, bueno, desde diciembre a ahora, nosotros como equipo, obviamente estábamos con la duda de todos los desconocimientos potenciales, tanto de riesgos para la madre y el recién nacido. Y salen dudas de qué vamos a hacer cuando presentemos el primer caso. ¿Vamos a hospitalizar a ese recién nacido? ¿Puede recibir lactancia materna o no? ¿Pueden estar en un alojamiento en conjunto? Y para responder estas preguntas no solo nos basamos en la evidencia, sino también hay que aterrizarlo a nuestra realidad local. Y para los que no saben, el Hospital Tisné fue catalogado como del ministerio uno de los hospitales COVID. Por lo tanto, hubo que cuadruplicar sus camas y transformarlo o adaptarlo a un servicio más de adulto. En eso, a mediados de mayo, el hospital en el 3er piso contaba con todo el área de puerperio, y la unidad de hospitalizaciones de cuidados básicos tuvo todo eso que pasarse a adulto, y nosotros reducir nuestros cupos, bajar puerperio y adaptarnos a toda esta nueva situación. Lo cual no fue fácil, pero lo logramos. Y así es como, ¿qué nos pasó cuando tuvimos nuestro primer caso? Este niño nació el 2 de mayo por cesárea, la madre era COVID positiva asintomática y tenía un contacto estrecho, su pareja era COVID positivo y tuvo síntomas. Lo hospitalizamos en ese tiempo, todavía teníamos nuestra sala en el 3er piso, así que lo hospitalizamos en una unidad de aislamiento. Preferimos guiarnos un poco más por las recomendaciones chinas y ser más precavidos, y dada nuestra realidad local y que no contábamos con el personal en puerperio poder supervisar y educar a la madre, fue que tomamos esta decisión y quedaron aislados de su madre, lo que no fue fácil porque no teníamos cómo comunicarnos con la madre. Empiezan a salir todos los problemas. La mamá justo con el celular malo, no podía recibir llamadas o videollamadas. No había ningún citófono donde nos pudiéramos comunicar con esa pieza. Así que lo que hicimos, y gracias al equipo, al trabajo multidisciplinario, tanto del equipo de puerperio, matronas, asistentes sociales y psicólogas, redactamos una carta para poder explicarle en qué condiciones estaba su hijo, con fotos que le imprimimos de acá en el hospital a color para que pudiera conocer a su recién nacido y verlo. También no fue fácil porque la mamá empezó con congestión mamaria, no tenía cómo extraerse leche, nos conseguimos sacar leche, donaciones, eso ayudó a poder evitar una posible mastitis, y nos dio harto trabajo de cómo hacíamos este engranaje, porque después el momento que dijimos, ok, te van de alta como cualquier diada a las 48 horas de día, no lo podíamos hacer porque además en este caso la mamá no tenía las condiciones habitacionales para irse de alta. Ella vivía con su hermana, la cual la hermana estaba muy enojada al saber que esta hermana era COVID positiva y no la quería recibir.
Es por eso que tuvo que estar 7 días hospitalizado el recién nacido, siempre asintomático, con sus PCRs negativas, y una vez que se pudo esclarecer todo el tema social con el enlace al consultorio al alta, se fueron de alta. En las primeras semanas de los casos que tuvimos, trabajamos mucho en protocolos y en cómo darle la información a la mamá, y es por esto que pudimos hacer trípticos o información de que las madres sí podían dar lactancia materna, siendo ellas positivas y sus hijos negativos, y qué precauciones tenían que tomar, cómo hacer si es que iban a extraerse leche, la importancia del lavado de manos, usar mascarilla. En nuestro hospital existe una facilitadora comunicacional, que es una funcionaria haitiana que nos ayuda en todo lo que es poder comunicarnos con nuestra población de embarazadas haitianas, y nos tradujo todos estos papeles al creolé, lo cual fue una ayuda importante porque hay muchas de ellas que no hablan una palabra de español. Y también junto con Puerperio, con el equipo de Puerperio, hicimos un flujograma de cómo poder empezar a dar información a estas madres, que si bien no teníamos teléfono o no teníamos forma de comunicarnos, nos pasó en el primer caso que de repente las madres se sentían un poco abrumadas de tantas preguntas y las mismas preguntas por distintos profesionales. Entonces pudimos hacer unos pasos de cómo nos íbamos a acercar a ella, cómo la íbamos a apoyar en una situación tan compleja como poder tener tu hijo y no estar con él. Así que ahora la doctora Sánchez va a seguir contándonos cómo es todo desde la sala de partos. Doctora. Sí, perdiste tu presentación en algún momento, entonces. Sí, hubo otra persona que cargó su pantalla, pero después nuevamente apareció. ¿Ahora va la doctora Sánchez o todavía presentas tú? No, va la doctora Sánchez. Súper, pero entonces, Claudia, por favor, carga tu presentación. Sí, estoy tratando de poder presentarla. Sí, en presentar ahora, pantalla completa, te va a tomar un par de segundos que la cargue. ¿Se ve ahí? No. No aún, tienes que poner presentar ahora, pantalla completa. Cuando aparece compartir, cuando ya hayas compartido, solamente vas a ver tú la presentación, no nos vas a ver a nosotros. Sí. ¿No se ve? No. No, porque no has... no has cargado aún tu presentación. Ahí sí. Ahí sí vamos bien, Claudia. Perfecto. Buenísimo, ahí estamos. Bueno, buenos días. La infección por el nuevo coronavirus ha cambiado sin duda nuestra manera de trabajar, de relacionarnos y cómo atender. Claudia, por favor, puedes apretar el botón ocultar para que no quede el mensaje de Meet. Perfecto. Abajo, gracias. Como les decía, la infección por coronavirus ha cambiado nuestra manera de relacionarnos, de trabajar y de atender a nuestros pacientes. Una de las políticas institucionales ha sido cumplir con los más altos índices de satisfacción de nuestros usuarios. Y dentro de esto, un área de fuerte desarrollo ha sido el momento del nacimiento y la atención del parto. Es así como hemos transitado desde estrategias como el parto humanizado a esta condición, ¿cierto? De un pabellón cubierto de medidas de aislamiento, falta de acompañamiento también para las madres en el momento del parto y la suspensión de medidas tan validadas como el contacto de la madre con su hijo. Hemos reducido también la cantidad de personas adentro del pabellón, la comunicación se vuelve bastante difícil en estas circunstancias y hemos aprendido también a trabajar bajo esta manera, ¿cierto? Como todos, con dobles sistemas de protección plástico, pecheras, doble guantes, dobles sistemas de protección ocular y con el objetivo, evidentemente, de evitar cualquier contagio para nosotros mismos.
En lo que nos compete en la sala de parto, la reanimación neonatal, evidentemente las guías no cambian ni cambiarán por tratarse de un hijo de una madre COVID positiva, ya sea sospechosa o confirmada, pero sí hemos debido extremar las precauciones en procedimientos donde hay alta generación de aerosoles con los elementos de protección personal que tenemos disponibles. Es así como el momento de la intubación endotraqueal es la que se considera uno de los mayores riesgos de sufrir estos procesos. Por eso se recomienda que estos partos sean atendidos por el personal más experimentado que esté disponible. Hemos tenido también que familiarizarnos con el uso de filtros bacterianos y virales que normalmente en neonatología no los usábamos debido a que es conocido que aumentan el espacio muerto y la resistencia de las tubuladuras y de las vías respiratorias, con lo cual complicaría el manejo de nuestros recién nacidos. Pero sabemos que estos filtros previenen también la posibilidad de aerosolización en todos los sistemas de ventilación y las tubuladuras. Lo hemos implementado en el reanimador en T que tenemos disponible en las salas de parto, así como también en los ventiladores mecánicos que tenemos disponible en la UCI. Como se ve en la fotografía, se adosa este filtro a nivel de la válvula exhalatoria del ventilador. Y también, como ven ahí en la imagen, hemos tenido también que adaptarnos a esta nueva manera de atender a nuestros recién nacidos como política del servicio. Precozmente instauramos que todos los recién nacidos que ingresaban en neonatología se iban a mantener dentro de incubadoras para evitar evidentemente contagios horizontales. Y el personal con todas las medidas de protección posibles, pecheras plásticas, protectores faciales y dobles mascarillas. Básicamente, los riesgos que pueden ocurrir en el manejo de estos recién nacidos en la UCI se concentran en la posibilidad de procedimientos que se realicen donde puede haber aerosolización. Esto es en momentos que haya que succionar la vía aérea, donde se recomienda mantener evidentemente circuitos cerrados en recién nacidos ventilados. La implementación de estos filtros virales y bacterianos al usar tanto ventilación no invasiva como ventilación invasiva. Y la intubación endotraqueal, considerarla evidentemente como procedimiento asociado a un alto riesgo de contaminación, por tanto debe ser realizada por un operador experto con los adecuados elementos de protección personal. En algunos centros y algunas unidades se ha implementado el uso de la videolaringoscopía como para también disminuir los riesgos durante este procedimiento. En cuanto al manejo de los recién nacidos con infección por coronavirus, no se han descrito hasta ahora tratamientos específicos para la infección viral. Hay algunos casos reportados que describen el uso de corticoides a raíz de todos los estudios extensos y grandes que hay en adultos y algunos reportes de uso de antivirales como el Remdesivir. De manera anecdótica y a comienzos de la pandemia, sobre todo algunas unidades españolas usaron de manera bien extensa la hidroxicloroquina, por cierto, con ninguna evidencia de su efectividad. Y la otra parte fundamental que hemos tenido que también adaptarnos a esta nueva manera de trabajar es mantener una comunicación expedita con los padres a través de llamadas telefónicas con ellos para mantener el contacto y la implementación de sistemas de videollamadas en el cual ha sido vital la participación del equipo biopsicosocial del hospital. Recomendaciones a la fecha existen varias, por cierto que las primeras publicadas fueron las que venían de los expertos chinos, que como ya decía Luz María, son las más restrictivas. Claramente en ese momento desconocíamos los mecanismos, las vías de infección más probables y cómo iban a comportarse esos recién nacidos con esta infección. Así que estas fueron bastante restrictivas en el sentido de la recomendación de separar a las madres, a los recién nacidos de sus madres positivas por al menos los primeros 14 días de vida y suspender la lactancia materna. En la medida que la pandemia se expandió para el resto de otros países, sociedades europeas como la italiana, la francesa o la española también desarrollaron sus propias recomendaciones que han seguido en continua actualización. Es así como la rama chilena de neonatología a mediados de marzo, en conjunto con otras sociedades científicas y el MinSal, publicaron su primer protocolo de manejo de estos casos en gestantes puérperas lidiadas y las recomendaciones de cómo manejar a estos recién nacidos en las distintas unidades de neonatología. Estas recomendaciones también han sufrido varias actualizaciones y versiones, y se ha implementado también a partir de la rama de neonatología un registro nacional
de pacientes hijos de madres positivas o sospechosas de COVID. A la fecha, como ustedes ven, ya van alrededor de casi 600 ingresos y claramente son datos que están en continuo proceso de actualización. Finalmente, el MinSal también a mediados de junio finalmente entregó y publicó las orientaciones para el manejo de estas pacientes. Y por cierto, en razón de todas las recomendaciones que existen y toda la literatura posible publicada, nosotros de manera local también generamos nuestros propios protocolos basados en nuestra realidad. Y es así como partimos de esta manera a mediados de la primera versión que hicimos los primeros días de abril, y quisimos seguir las recomendaciones de los expertos chinos basados básicamente en la incertidumbre y el desconocimiento de lo que podía pasar con la evolución de estos recién nacidos. Así que decidimos que los recién nacidos sanos, hijos de madres positivas, ya sea confirmadas al momento del parto o altamente sospechosas, ya sea por contactos estrechos o sintomáticas, fueran ingresados a una sala especial en el tercer piso del hospital, una sala de aislamiento destinada solo a mantener a estos recién nacidos en aislamiento completo. Si alguno de estos recién nacidos se encontraba con alguna patología, lo ingresábamos directamente a la UCI en cupos destinados para ello, que también mantenían todas las medidas de aislamiento y toda la atención del personal con todos los elementos de protección disponibles. Recomendamos en ese momento suspender el apego, también por la incertidumbre de saber lo que pasaba. Suspendimos el clampeo tardío, también para evitar la posibilidad de algún riesgo de contaminación, ya sea vertical o en el momento del parto. Y suspendimos también inicialmente la lactancia materna basado en el nulo conocimiento de qué es lo que pasaba con la lactancia materna en estos recién nacidos. Partimos indicando respecto a las tomas de PCR de los recién nacidos bastante precoz, entre las primeras 2 y 6 horas de día, y estas PCR se repetían dependiendo de la condición materna, si es que era positiva o si evolucionaba de manera compleja o severa desde el punto de vista respiratorio. A la luz de todo lo publicado y de ir conociendo un poco cómo era la evolución, en junio hicimos una actualización de nuestro manejo, que es lo que estamos haciendo en este momento. Se instauró también en el hospital la toma de PCR como screening universal a todas las embarazadas, con lo cual mejoró y optimizó bastante más el manejo de estas pacientes. Todas las pacientes también al momento del parto son atendidas, ellas cuentan con también elementos de protección personal como es mascarillas y escudos faciales también. Se suspendieron todas las visitas y por cierto los acompañantes en el parto. Y pudimos, con la extensión del hospital y la reconversión de camas, como decía Luz María, se cuadruplicó la disponibilidad de camas para los pacientes adultos. Esta sala nuestra que teníamos en el tercer piso también fue absorbida y fue entregada para el manejo de pacientes adultos. Así que nos vimos en la necesidad de implementar el alojamiento conjunto, es decir, los recién nacidos sanos eran trasladados hasta salas especiales, son trasladados hasta salas especiales del puerperio, en donde se manejan en alojamiento conjunto con todas las medidas de protección junto con su madre. En el sector de intermedio nuestro, si algún recién nacido de estos tenía alguna condición patológica que meritaba su ingreso, destinamos también 5 cupos para ello, y se requería manejo intensivo, mantuvimos los mismos cupos que teníamos destinados inicialmente. Liberamos un poco lo del clampeo, que claramente no ha demostrado riesgo. Prolongamos un poco la toma de la primera PCR, esta la estamos haciendo entre las 12 a 24 horas de día, que son las recomendaciones actuales, y en los pacientes que están hospitalizados en la NEO o cuyas madres también evolucionan de manera compleja, repetimos sí o sí una segunda PCR 48 horas después. En algunos casos
hemos repetido también las PCRs a los 14 días de vida para poder suspender las medidas de aislamiento. El CEDILE nuestro también quedó inmerso, aislado, en el 4º piso del hospital, que es donde estaba, también en un piso completamente destinado a pacientes COVID, así que por lo tanto la posibilidad de almacenar y extracción de leche en el mismo CEDILE por las madres, la tuvimos que suspender, así que hemos mantenido la indicación de la fórmula láctea y recién en algunos casos muy seleccionados hemos podido empezar a que las madres dejen su propia leche. Y establecimos una alianza estratégica también con el Servicio de Pediatría del CRS Cordillera, para que ellos pudieran ayudarnos y continuar con el seguimiento telemático de los recién nacidos que dábamos de alta, sobre todo en estas pacientes que se mantenían en alojamiento conjunto con sus madres. Nosotros también hemos generado varias versiones de nuestros propios protocolos, ya llevamos más de 6 versiones de estos manejos, tanto en UCI como en aislamiento del primer piso del hospital y el alojamiento conjunto en el porperio. A continuación quisiera mostrarles la experiencia nuestra, de los datos de los casos que llegamos hasta la fecha. Vamos a presentar la experiencia nuestra en relación a 62 madres que hemos tenido hasta la fecha, COVID positiva. Ahí en el gráfico ustedes pueden ver cómo se han comportado según las semanas epidemiológicas. Nuestro primer caso, que ya describimos que lo tuvimos el día 3 de mayo, correspondiente a la semana 18, y después lo que es esperable, un aumento significativo hasta la primera semana de junio de casos de madres positivas que son absolutamente concordantes con la realidad regional y local ya descritos. Esas primera, segunda, tercera semana de junio con nuestro mayor índice de casos positivos. A continuación de eso hemos visto una baja, se han mantenido más o menos en una meseta, alrededor de 2 a 3 casos por semana. En la línea naranja ustedes ven cómo ha sido la progresión también de nuestros partos totales semanales. Partimos al comienzo de la pandemia con alrededor de 80 partos semanales y hemos visto una discreta, aunque no significativa por ahora, disminución, ¿ya? No sabemos si esto se va a mantener o vamos a volver a tener los partos habituales que teníamos. También mencionarles que cómo ha sido la evolución respecto a algunas de las estrategias que hemos implementado. El alojamiento conjunto, como ustedes pueden ver, lo integramos en el momento peak de nuestros casos, y a continuación de eso la implementación del screening universal vino a poder controlar probablemente este aumento exagerado de casos, tomando mejor medidas de prevención y siendo más activos en la búsqueda de estas pacientes. Coincide con eso los 2 casos positivos que tuvimos y los primeros 2 casos también positivos en momentos que no disponíamos del screening universal y las pacientes embarazadas o madres se les tomaba PCR solo en caso de que fueran sintomáticas o que tuvieran un contacto estrecho. Como es esperable en esta población, y está descrito también por todas las publicaciones, la gran mayoría de nuestras madres son asintomáticas al momento del parto y su evolución. 52 de 62 madres, lo que representa el 84%, y algunos otros casos que han tenido la sintomatología clásica respiratoria. La vía de parto de estos recién nacidos, la mayoría ha sido por cesárea, también basado en que en un comienzo desconocíamos si el parto vaginal podía tener algún riesgo de contagio para el recién nacido, y el sexo se distribuye de manera similar, tanto como masculinos como femeninos. La mayor parte de los casos nuestros hijos de madres positivas han sido niños de término, mayores de 37 semanas, corresponden a 83% del total, y solo hemos tenido 2 casos de menores de 32 semanas, uno de 27 semanas y uno de 31 semanas, cuyos embarazos tuvieron que ser interrumpidos por que las madres estaban cursando con cuadros de neumonía y de distrés respiratorio severos, que tuvieron que requerir un manejo intensivo. De hecho, una de ellas estuvo casi al borde de la conexión a ECMO.
Afortunadamente, esas dos madres lograron sortear la infección y pudieron ser dadas de alta después de un largo tiempo de compromiso respiratorio. Los dos recién nacidos prematuros que tuvimos, todos sus PCR repetidas fueron siempre negativas y la evolución de ellos fue absolutamente concordante con su prematurez y no logramos establecer que hubiera habido alguna complicación desde el punto de vista COVID. El peso de nacimiento de los niños también, por cierto, la mayor parte fueron mayores de 2.500 gramos, comprendiendo el 89%, no tuvimos niños de extremo bajo peso, y la mayor parte de nuestros recién nacidos, dado por su condición al nacer, de estar asintomáticos, ya sea como lo hacíamos inicialmente, fueron trasladados y mantenidos en esta unidad especial de aislamiento, o lo que hacemos en este momento, que es mantener el alojamiento conjunto en puerperio, representando el 67% del total de los recién nacidos. La mayoría de estos niños también, como es esperable, han cursado de manera absolutamente asintomática en su evolución y en su seguimiento, representando el 76% de este grupo, y solo 15 recién nacidos tuvieron que ser ingresados a la unidad de neonatología, pero por patologías no COVID. En este grupo nosotros no hemos tenido niños que hayan tenido alguna complicación producto de la infección viral. En relación a las tomas de PCR, pudimos, de los 63 recién nacidos, hubo a 61 que pudimos realizarle su primera PCR, hubo solo 2 casos que no le pudimos realizar en forma intrahospitalaria, ya que el resultado de las PCR de las madres se obtuvo después del momento del alta. Y como ustedes ven, la mayor parte, el 81%, resultaron negativas, ¿ya? Del resto de los casos, hubo 6 casos que en su primera PCR fueron positivos y 4 informados como indeterminados. En relación a estos casos, los 6 positivos, pudimos repetir 4, de los cuales finalmente confirmamos solo un caso positivo, y manteniendo los otros 2 casos que ya eran positivos inicialmente, y de las 4 muestras indeterminadas repetimos las 4 y solamente pudimos confirmar un caso. Lo que da un total de este grupo de 4 recién nacidos del total de 63, lo que representa el 6% de la población. Los 4 recién nacidos fueron niños nacidos a término, adecuados a la edad gestacional. Pudimos confirmar que el contagio se produjo de manera postnatal con sus madres. En los primeros 2 casos, producto de que las madres se hicieron sintomáticas en el postnatal y se les realizó ahí la PCR, y las otras 2 madres estaban asintomáticas y fueron obtenidas desde la PCR que se realizaban como screening universal. Uno de los recién nacidos ingresó a intermedio por un síndrome de distrés respiratorio adaptativo que se resolvió antes de las 24 horas y no lo asociamos a una infección viral. Los otros 3 fueron asintomáticos y el seguimiento hasta la fecha de estos recién nacidos sigue siendo absolutamente asintomática y una buena evolución. Como comentarios finales queremos decir que los recién nacidos son susceptibles a la infección por SARS-CoV-2 y según los resultados publicados hasta ahora los síntomas son leves o ausentes, afortunadamente, y con bastante mejor pronóstico que los adultos. Es fundamental mantener una comunicación entre las diferentes especialidades encargadas del cuidado del recién nacido y su madre, y en los casos de madres asintomáticas o con síntomas leves y que el recién nacido se encuentre asintomático, es absolutamente recomendable permitir el alojamiento conjunto y el amamantamiento con precauciones para evitar, por cierto, la transmisión al recién nacido. En caso de tener que separar a la madre del recién nacido, crear las instancias de comunicación audiovisual con la familia, y lo fundamental es continuamente mantenerse actualizado porque es enorme la cantidad de publicaciones que hay al respecto en todas las especialidades de nuestro quehacer diario. Finalmente, quisiéramos agradecer a nuestro servicio de neonatología, que en conjunto con el servicio de ginecología y obstetricia del hospital, especialmente puerperio, alto riesgo y pabellón, han permitido salir adelante en este tiempo. También agradecer al Hospital Luis Calvo Maquena, que nos ha permitido tener un continuo intercambio y posibilidad de trasladar de manera expedita
a nuestros recién nacidos que requieren alguna evaluación quirúrgica o una subespecialidad, basado fundamentalmente que hemos tenido que disminuir nuestros cupos dentro de la unidad, y con el objetivo, evidentemente, de lograr este muy buen resultado positivo. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Presentación que nos han dado el mundo de la neonatología en esta pandemia COVID-19. Tenemos en el chat una pregunta. El doctor Wolf pregunta si se han tomado anticuerpos a los recién nacidos positivos. De manera ambulatoria, de los 4 recién nacidos hay a solo 2 que las madres han aceptado realizarle los anticuerpos, y de esos solo uno de los niños ha tenido IgM y IgG positiva. El otro, el resultado es negativo. No tenemos más resultados que eso. No sé si no me quedó claro, pero me preocupa el tema de la lactancia materna, porque ustedes tienen el CEDILE como inhabilitado para que las madres puedan extraerse la leche, están recibiendo fórmula, y eso sigue siendo igual. O sea, ¿no hay amamantamiento en este momento? Los recién nacidos, obviamente que se mantienen en alojamiento conjunto, por cierto que sí, con todas las medidas de precaución, y los recién nacidos que hemos tenido transitoriamente en la unidad, de que son hijos de madres positivas, lamentablemente no tenemos cómo almacenar esa leche y poder administrársela, así que estamos en un proceso de tratar de adecuar eso. El resto de los recién nacidos de nuestra unidad están recibiendo lactancia materna extraída que traen sus madres desde la casa. Pero ha sido un problema bastante complejo, la verdad. Se está autorizando que las madres traigan de su casa. Sí, exacto. La doctora Leonor Esquenone, de Arica, pregunta si entran los padres a la unidad. Por ahora, solo como política también del hospital, bueno, como les decíamos, las visitas están suspendidas en todos los servicios, y en este momento estamos permitiendo que las madres que son COVID negativas, como todas tienen su screening antes de entrar, mientras están hospitalizadas, puedan concurrir a visitar a sus hijos. La doctora Paulina Coria dice muchas gracias por la excelente presentación y hace algunas preguntas. Nos dice, además de la PCR, que ¿se hace encuesta epidemiológica a las madres al ingreso? Primera pregunta. Segundo, ¿qué sensibilidad tuvieron con la PCR al ingreso? ¿Hubo pacientes que se hicieron sintomáticas después del ingreso o en el puerperio? Sí, se le está realizando a las madres una encuesta epidemiológica, y en este momento la sensibilidad a la PCR bordea alrededor del 30%, más o menos, que es compatible con todos los casos que hay dentro del hospital. En algún momento alcanzamos a tener cercano al 50%, en el momento peak de la epidemia. Y la otra pregunta era, perdón. Si se hicieron sintomáticas. Sí, claramente, de hecho los 2 casos que comentamos ahí al principio nuestros fueron producto de que madres se hicieron sintomáticas estando en el puerperio. Así que ha sido también un poco complejo la estrategia de cómo organizar esas pacientes en las salas respectivas, cosa de agrupar a pacientes que están sintomáticas o sospechosas, o aquellas que tienen una PCR pendiente, porque nos ha pasado varias veces que en salas donde hay a la espera de PCR, madres que son absolutamente sintomáticas salen positivas. Así que ahí hemos tenido que hacer cohortes, y se ha buscado PCR también en esas otras
madres y no hemos comprobado hasta el momento que haya una contaminación o una infección horizontal en esos casos, por ahora. Sí, las mamás en puerperio están todas usando mascarillas y con separación cama por medio, entonces eso igual ha ayudado a que no haya tanto contacto entre cama y cama. ¿Hay más preguntas o comentarios en los asistentes? La doctora Valdés hizo una pregunta, Jorge. Doctora Valdés dice, gracias por la presentación. ¿En niños hospitalizados se deja alojamiento conjunto y lactancia materna con las medidas recomendadas? Sí, a partir de mediados de junio implementamos el alojamiento conjunto en puerperio y se le hizo educación a las mamás con uso de mascarilla, buen lavado de manos y pueden alimentar a sus recién nacidos. Y de hecho se implementó el uso de fototerapia en mismo puerperio, que eso también ha sido un avance para nosotros, que los niños que están hospitalizados por ictericia puedan estar con su madre y alimentarse al pecho, bajo la luz de la fototerapia. Felicitaciones al equipo, hay varias felicitaciones al equipo de NEO y agradecimiento al Hospital Carlos Mackenna. De la doctora María Angélica Silva, subdirectora médica del Hospital Tisné y directora durante el periodo de pandemia. Gracias, doctora Silva. La doctora María Angélica Belmar pregunta qué tipo de fototerapia utilizan. ¿Se escuchó? Ahora estamos... Sí, luz azul. Luz azul. Muy bien. ¿El auditorio algún comentario, alguna pregunta? Pueden... La doctora Belmar acota, ¿colchón o niño desnudo? Niño desnudo bajo esta luz azul junto con su madre en la cuna. Tenemos disponibles también de equipos de estos de colcha. Lo que tenemos en el hospital es el Bilisoft, pero más bien lo hemos destinado a pacientes que están ingresados en la NEO, pero también tenemos disponible esa modalidad. Doctor Carrasco. Sí. Ricardo González. Doctor González, adelante. Bueno, agradecer como siempre este espacio que nos brinda el Servicio de Pediatría del Hospital Carlos Mackenna para recordarles a todos que los neonatólogos somos pediatras y no primo hermano de los obstetras, sino que hacemos la disciplina pediátrica neonatal. Y tal vez contarles que este fue un cambio muy significativo en el paradigma de nuestra atención del parto y del recién nacido sano, venía ya en una larga trayectoria de personalización, de humanización, de subjetivar a quienes están allí presentes. Y esto para nosotros fue un cambio tremendo, al cual yo suponía que se nos iba a venir una ola de reclamos. Y quiero fijarme en este punto como aquella ola de reclamos respecto a beneficios perdidos, contacto precoz, estadías muy prolongadas de la madre con su hijo en el pabellón, etcétera, se nos iba a volver en contra. A la fecha no tenemos ni un solo reclamo presentado por nuestros cambios en estas prácticas. Y es porque pone de relieve el asunto que hemos comprendido nosotros como servicio y como institución, el carácter dinámico que hoy en día tiene el pacto y el carácter cultural que tiene el mismo. Es decir, en que hay una diada que es protagonista de una actividad que siendo y teniendo una fisiología y un desvío de la misma, esencialmente es un acto cultural y social. Y en ese aspecto la gente fue muy amable con nosotros para entender lo que estaba ocurriendo dentro de la transformación estructural organizacional tremenda que este hospital
tuvo que hacerse cargo. Junto con el Hospital de Iquique somos las dos instituciones que en el país más cambiaron sus camas para la recepción de los pacientes adultos con COVID enfermos. Sin embargo, este cambio de prácticas tuvo como foco para nosotros también la protección de nuestros propios funcionarios. Y eso es algo muy destacable. Como servicio llevamos una muy baja tasa de infecciones en todos los estamentos. Y esto ha servido también que tiene que ver un poco con las prácticas que hemos tenido. Este momento de la pandemia nos hace mirar con un poco de esperanza. Hemos vuelto a tener ya visitas, hemos vuelto a abrir algunos espacios y esperamos que en las semanas siguientes podamos volver a tener algunos aspectos más allá de normalidad en términos de lo que veníamos haciendo. Muchísimas gracias. Bien. Subo a la presentación, a las felicitaciones y al agradecimiento al equipo, al servicio de neonatología del Hospital Tinec. Muchas gracias y gracias a todos por... Muchas gracias a todos. Saludos. Chao. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.